Si pudieras encontrarte con un personaje de anime, ¿cuál sería? RTW TV. ¡Hola! Veamos qué responde Milena a estas preguntas referentes al anime. ¡Pongámonos cómodos! Si pudieras encontrarte con un personaje de anime, ¿cuál sería? Es una pregunta un poco complicada porque yo me pongo a pensar en el contexto, ¿no? En cómo sería, qué le preguntaría, qué le diría, si me llevaría bien, ¿no? Porque, qué sé yo, cuando a una persona le gusta un personaje de anime, no necesariamente piensa en una relación física con ese personaje, simplemente le gusta y ya, o porque se siente identificado, lo que sea, pero no necesariamente uno se imagina con ese personaje, ¿no? Yo creo que justamente por mi favoritismo elegiría encontrarme tanto sea con Inuyasha, con Edward Elric, para, qué sé yo, compartir un poco de ese fanatismo, ¿no? Saludarlos, verlos. Pero bueno, qué sé yo me pongo a pensar en Inuyasha, ¿no? ¿Cómo reaccionaría al ver una chica del siglo XX en su mundo? Así como si nada, che, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No sé, como que no me resultaría un encuentro muy simpático, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, tal vez en el caso de Edward Elric sí lo veo como algo un poco más viable, el hecho de poder sentarme y tener una plática, ¿me entendés? O sea, más allá de la fantasía de encontrarte con el personaje. ¿Cómo sería el contexto con ese personaje? Te hago esa pregunta y te pido que me lo dejes acá en los comentarios. Si vos te encontrases con tu personaje favorito de anime, ¿cómo reaccionaría él? ¿Crees que podrías tener una plática? ¿Vos decís que podríamos ser amigos? ¿O qué onda? O sea, la verdad que es una pregunta que está bueno para pensarla. También yo creo que me podría llevar muy bien con Suna, que es el personaje principal de Katekyo Hitman Reborn. Yo creo que podría tener un lindo encuentro con él. Pero, en fin, o sea, me encantaría saber cómo sería tener un encuentro con Inuyasha. Así que bueno. ¿Cuál es tu pareja de anime favorita? Es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque yo me pongo a pensar en todas las parejas de anime que existen. Es todo un mundo, ¿eh? Es todo un mundo porque yo me pongo a pensar en Naruto, ¿no? A mí me encanta Naruto y me pongo a pensar en Narujina, que sería la pareja de Naruto y Hinata, en cómo ella durante toda la vida estuvo para él, estuvo ahí, le salvó la vida y él se levantó, se fue a pelear y después volvió. O sea, Naruto es así, qué sé yo. Y cómo después le terminó correspondiendo y lograron tener esa familia feliz. Naruto pudo superar el amor que sentía por Sakura, aceptando que ella siempre iba a estar con Sasuke, y también la pareja de Sakura con Sasuke, ¿no? Porque es una relación un poco complicada donde en las primeras instancias de Naruto vemos a una Sakura completamente necesitada de tener un Sasuke en su vida, pero después lo vemos más como una elección personal cuando ella ya madura, que es grande, que a él lo acepta como su marido a pesar de todas las cosas que hizo. O sea, yo creo que esas dos parejas realmente tienen mucho que decir en el mundo del anime, que demuestran mucho sacrificio, mucha fidelidad. Yo a eso es a lo que quiero llegar, a la fidelidad del sentimiento de desde que éramos así de chiquititos, que yo te quiero y paso toda mi vida y sigo queriéndote, y de grandes nos pudimos casar y podemos tener la vida que yo soñaba cuando era chiquita. O sea, yo creo que eso es algo súper espectacular, que a mí la verdad que me encantó de Naruto, me encantó las dos parejas. Yo creo que se consolidaron muy bien y creo que son ambas dos mis parejas favoritas de todo el mundo del anime. ¿Cuál es tu animal o mascota favorita? Bueno, si vos me preguntás cuál es mi animal favorito, yo te diría que es un perro, pero creo que esto se basa más en el anime, que cuál es mi mascota del anime favorita. Es una buena pregunta porque yo creo que si pudiese elegir una mascota para tener yo, sería un Pikachu.
Siempre de chiquita quise tener un Pikachu de mascota. Es más, mi mamá me había comprado un muñequito así de Pikachu, que lo perdí justamente porque lo llevaba a todos lados y bueno, en una se me perdió, pero me encantaba. O sea, a mí es algo que hoy en día, cuando yo juego al Pokémon GO, soy muy fanática de los Pokémon, en serio, me encantan y me encantaría tener uno de mascota. El Chikorita también me gusta un montón, yo creo que es súper lindo. Pero bueno, no me gusta mucho la idea de hacerlos pelear con otros, ¿no? Como que si yo lo tuviese, no los tendría para ir a gimnasios ni nada como que lo tendría más tipo mascota, más tipo perrito ahí para mí, para tenerlo en casa, para cuidarlo, para mimarlo, para cuchi cuchi, pero no para hacer que se pelee con otros. Me parece hasta un poquito cruel, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que eso sería mi respuesta. Si pudiese tener un animal propio del anime como mascota, sería un Pokémon y sería un Pikachu. ¡Qué respuestas tan interesantes! Recuerda suscribirte al canal para más contenido del que te gusta. ¡Sigamos! ¿Cuál es el personaje más sexy para ti? La verdad que nunca lo pensé. O sea, realmente yo creo que el mundo del anime se destaca mucho por hacer mucho hincapié en la belleza del rol de género, ¿no? Como que las chicas son muy exuberantes, con todas las curvas posibles, y que los chicos siempre, bueno, tenemos el claro ejemplo de Dragon Ball Z, como que tienen una musculatura de otro mundo, ¿no? Como que el anime siempre es muy, muy formidable para la atracción del género opuesto, ¿no? Pero si yo me tuviese que remontar a un personaje sexy, bueno, a mí Sesshomaru de Inuyasha, la verdad que me parece un personaje súper sexy. O sea, yo cuando era chica me gustaba un montón Inuyasha, pero lo siento, me gustaba más el hermano. Otro personaje que también me gusta mucho y que me parece muy sexy, más allá de todo, creo que es Kakashi Sensei. No sé por qué, o sea, yo creo que... No sé si es por su personalidad o porque también tiene un canon, o sea, propio del fanatismo de Naruto bastante particular, pero sí, la verdad que me gusta un montón. Bueno, otro personaje que también considero sexy es Gilbert de Pandora Heart. Me gustó un montón. Creo que para mí esos son los personajes de anime que más me gusta y que por ahí son más reconocidos para que ustedes lo puedan identificar. Díganme si opinan, si están de acuerdo conmigo, qué otros personajes también les parecen sexys en el mundo del anime. Porque, o sea, yo soy chica y hablé de chicos particularmente, pero podrían mencionar a alguna chica, ¿no? Oye, mira estas figuras anime. Si están muy curiosas, ¿verdad? Consíguete la tuya en el link en la descripción. ¿Cuál es la escena de anime más épica para ti? Yo creo que una de las escenas más épicas que vi en el anime fue cuando Oz de Pandora Heart estaba yendo al abismo, que descubre que él es un conejo. O sea, la verdad, yo leí el manga también. No me acuerdo exactamente si esto pasa en el anime propiamente dicho o pasa en el manga, pero fue recontra épico. O sea, vos ves a tu personaje principal del anime y descubre que era un conejo. Es como súper raro, ¿me entendés? O sea, porque él estaba con Alice, descubre que Alice tiene una hermana gemela. O sea, está basado mucho en el... ¿Cómo sería esto? Está basado mucho en el maravilloso mundo de Alicia, ¿no? Tenemos al sombrerero, tenemos a Oz, que resulta que era un conejo, tenemos a la B-Rabbit, que es Alice, que resulta que tiene una hermana gemela en otro mundo. O sea, es como muy relacionado todo lo de el maravilloso mundo de Alicia, pero la verdad que eso fue súper raro, fue como muy, muy épico. O sea, tu personaje principal que te sigue durante toda la serie es un conejo. Y el otro personaje que vos pensabas que era mayor que resulta que viajó en el tiempo y que hizo un montón de cosas. Y nada, es como súper épico ese anime. La verdad que me encanta.
La verdad, chicos, no se llega a valorar ese pedazo de anime que tienen ahí. Es uno de los mejores animes que he visto. Tiene una trama espectacular. En serio, o sea, realmente creo que es una de las mejores tramas de anime que he visto, pero que no se llega a denotar en el anime en sí, sino que se llega a ver en el manga. Así que, por más que sean un poquito vagos para leer, el manga se disfruta un montón. Véanlo. Yo se los recomiendo. ¿Cuál es el anime más aburrido que hayas visto? Bueno, yo sé que mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir ahora, pero no voy a mentir. Los dos animes más aburridos, pero realmente los dejé de ver porque no me gustaron ni un poquito, fueron K-On! Y fueron Lucky Star. Yo los miré porque todo el mundo veía esos animes y yo lo veía por todos lados. Inclusive una vuelta fui al supermercado porque mi mamá me tenía que comprar una carpeta para la escuela y había carpetas de K-On! O sea que era algo un poco extraño teniendo en cuenta de que K-On! no había salido, yo por lo menos no lo vi en Cartoon Network, o que no se popularizó tanto en lo que es, yo soy de Argentina, en lo que es la televisión de Argentina o la latinoamericana en especial, como para que se comercialice en un supermercado local, por ejemplo, ¿no? Porque Pokémon, Dragon Ball Z, Naruto sí está recontra, no sé si la palabra correcta es industrializado, pero sí que llegó muchísimo a Latinoamérica y que tiene una fama mundialmente conocida. Entonces sí podemos encontrar productos en lugares cotidianos, como por ejemplo un bazar, ¿me entendés? Pero de K-On! Me resultaba un poquito extraño, entonces quise verlo. Y la verdad que vi 4 o 5 capítulos y no lo vi más porque resulta que eran de unas chicas que entraban a un club de música. La mejor trama del mundo. No sé, o sea, yo vi un par de capítulos, la verdad que no me gustó, me pareció aburrido y no lo vi más. Me dijeron, le tendrías que haber dado un poco más de tiempo, que después se pone muy bueno. Pero ya les digo, o sea, a mí me gustan más los animes de acción, que tienen una trama un poco más complicada, un poco más rebuscada, que tienen por ahí algo más que solamente comedia. Entonces no me sentía muy identificada. Y con Lucky Star me pasó algo parecido. Si bien me sacó un poquito más de risas que K-On!, no era mi tipo de humor tampoco. Como que yo cuando lo vi ya era un poco más grande, que tenía 17, 18 años. Y verlo a esa edad me generaba como un humor por ahí un poco absurdo, como que no me terminaba de gustar o de llamar la atención. Yo creo que si lo hubiese visto cuando era más chica, me hubiese llamado más la atención porque la comedia no era mala. Así que, chicos, sobre gusto no hay nada escrito, por favor, no me odien, ¿sí? ¿Cuál es el anime que según vos debería volver? Y por favor, quiero que me escuchen. Debería volver Berserk. Berserk debería volver. Si no lo viste, por favor, ahora vas y lo mirás. Es uno de los animes más populares que hay. O sea, tiene videojuegos y es de los años 90 más o menos. Te vas a dar cuenta, o sea, si vos lo empezás a mirar, te das cuenta en la animación que es un anime que ya tiene sus años. O sea, que no es un anime nuevo. O sea, y teóricamente, hasta donde yo sabía, el manga había seguido un poquito más y también habían parado de hacer el manga. Entonces nos quedamos todos como, y bueno, pero ¿qué pasó? Ah, no, ¿qué onda? ¿Qué blanco? ¿Qué negro? Y no pudimos saber más nada. Así que si estás mirando esto, exigí que vuelvan a poner Berserk porque quiero saber qué pasó. A ver. O sea, realmente, vos imaginate que venías recopado con un anime y de golpe, ¡pum!, te cortan. Y no solamente te cortan el anime, porque muchas veces pasa que lo cierran ahí nomás para que la gente siga leyendo el manga, que es lo que pasa en la mayoría de los animes, ¿no? Pero el manga tampoco sigue. Y no podés saber cómo termina. O sea, es como un dolor terrible. Así que bueno, nada. Ese fue el final de la trivia. Fueron 14 preguntas. Así que bueno, chicos, yo soy Milena. Me despido para acá. Espero que les haya gustado. Les mando un besito grande. Adiós. ¡Vaya! Milena sí que sabe de anime. ¿Saben qué? Me voy a ver un buen anime. ¡Allá voy!